Hola a todos, ¿qué tal? Me llamo Ariel Bonet, soy ingeniero industrial con especialización en datos, manejo de datos para tomar decisiones estratégicas y operativas. Me avalan más de 20 años de experiencia en diferentes empresas y en diferentes sectores, y el objetivo de este video es mostrarles cómo podemos aplicar la estadística práctica usando Power BI en sus tableros de un modo simple. Eh, ¿Cómo funciona un tablero? Más que nada, lo que les voy a mostrar acá en la introducción es, vamos a trabajar sobre un caso ejemplo de una fábrica de válvulas. Tenemos la producción estimada y cómo funciona el tablero. Un tablero en general funciona con un input, la idea que se actualiza automáticamente todos los días, con un tablero que se actualiza de forma programada, es decir, todos los días a las 7, de acuerdo a la configuración que nosotros le pongamos. Y después el valor que le da el usuario, ¿no? Que analiza los datos y genera valor. Después voy a agregar otros videos que tiene que ver con el agregado de botones para forzar actualizaciones, para manipular información, para completar diferentes Excels en la nube, y para enviar avisos y mensajes por mails a partir de la información del tablero. Bueno, vamos a arrancar mostrando el tablero final. La portada la explicamos antes, así que pasamos a la hoja 2. En la hoja 2 se pueden ver las métricas y las visualizaciones. Es importante mencionar que este video no es un video de capacitación, no es una capacitación en Power BI desde cero. Eso lo pueden hacer con varios videos en YouTube, pueden buscarlos. Lo que preparamos son videos de casos de uso, donde si lo seguís podés llegar a hacer tableros de esta índole, pero no voy a explicar conceptos de uso de la herramienta. Eh, Puede ser alguno que otro en algún ejemplo, pero la idea de estos videos no es eso. Vamos a ver casos de uso, vamos a ver qué visualizaciones se pueden usar, qué voy a ganar usándolas. Así que arrancando, vamos a explicar un poquito. En la parte izquierda vemos filtros dinámicos, en este caso elegimos fecha y quarters. En la parte superior tenemos las métricas, cálculos base de estadística. Luego tenemos un gráfico temporal y de tendencia. Después tenemos un gráfico de caja por cuatrimestre y a la izquierda un detalle de producción por día. Cada uno de estos días definimos un evento particular y la producción obtenida de ese día. Y por último un gráfico de Pareto donde podemos de cada evento cuánto corresponde al 80% de producción, tomando en cuenta los eventos como hitos particulares de esos días. Bueno, ya hemos hecho la parte teórica, digamos la parte del producto final. Yo les mostré cómo funcionaba, las ventajas que tenía el uso de Power BI, el tema de los filtros, el tema de las visualizaciones. Bueno, ahora vamos a ver cómo se hace ese tablero. Volví a repetir el mismo, mantuve el diseño, simplemente vamos a completar las métricas y completar las visualizaciones para que puedan ustedes ver cómo queda y cómo es el proceso, ¿no? Para generarlo. La primera visualización que vamos a completar es la tarjeta de KPIs, tarjeta de métricas que ven acá arriba. Se llama tarjetas. Así que vamos a crear primero una tabla de métricas. Vamos a llamarla MetPro. Puede ser cualquier nombre, ¿no? No hace falta el mismo. Y en esta tabla de métricas lo que vamos a hacer es agregar una primera medida llamada tamaño de muestra, que va a ser un control de nuestro input, en este caso es la tabla ejemplo. Esto me va a contar la cantidad de registros, es la muestra. Eliminamos de esta tabla de MetPro la columna 1, porque va a ser para transformarla en una tabla de métricas, ¿no? Al eliminar la columna 1, que se pone por defecto cuando uno crea una tabla, ven que cambia el símbolo. Bueno,
Ahora podemos guardar las diferentes, crear y guardar las diferentes métricas que van a usarse, ¿no? El tamaño, el promedio. Después también vamos a indicar el desvío. Desvío muestral en este caso, ¿no? Y vamos a agregar máximo y mínimo. Y mínimo. Siempre de la tabla input, la producción, donde está el valor, ¿no? Donde está el valor. Bien, ahora seleccionamos la visualización que vamos a completar y vamos a empezar a cliquear las métricas, ¿no? A medida que el orden se va poniendo a la medida que uno vaya cliqueando. Ya tenemos entonces las métricas. Ahora vamos a seguir con el gráfico gráfico temporal, gráfico de serie. En este caso vamos a agregar en el eje Y la fecha no jerarquizada y en en el eje X y en el eje Y la producción. Como ven, cuando yo selecciono la producción me la suma, lo que corresponde al dato del eje X. En este caso, elija cual sea la operación, va a dar lo mismo porque no es que hay varias fechas, varias producciones para la misma fecha. Sin embargo, no se recomienda hacer esto. Así que vamos a generar una métrica. Se recomienda hacer una métrica para que no aparezca la suma en este caso. Entonces vamos a llamarla total prod, que va a ser la suma de la producción. Si hacen un curso de Power BI van a ver por qué es esto. Hay un tema de contextualización que hay que tomar en cuenta y que hay que respetar. Ok, entonces ya tendríamos la gráfica. Lo único que hay que hacer es la parte de las líneas de análisis. Le agregamos un mínimo, le agregamos un máximo. La tendencia no, porque ya estaba agregada, y un promedio. En promedio recomiendo que sea un color fuerte. A mí me sirve para hacer análisis. Al hacer esto ya vemos cómo queda. Y paso seguido vamos a ver el gráfico de cajas. El gráfico de cajas es este que vemos acá. Y no es una visualización estándar. No viene por default. Por eso hay que ir acá a los tres puntos, obtener más objetos visuales, buscarla y seleccionarla. Es gratuita, así que no van a tener problemas en ese sentido. Se llama Box Plotty by Deadloop Funnels. Y una vez que la traen, les aparece acá para seleccionar. Yo la seleccioné, la traje para acá. ¿Y cómo se completa? En categoría data va el quarter y en measure data va la producción. La producción no tiene que ser una suma, tiene que ser no resumida. Esto permite ver los puntos atípicos que van construyendo las cajas. Estos puntos que ven acá, que son los que el analista debería ver en detalle para ver si la muestra es correcta, si no hay errores, lo que puede cambiar las métricas, ¿no? Y en la parte a la izquierda va el detalle en tabla. Podemos poner una fecha, podemos poner el evento del día y la producción no resumida, sin resumir. Entonces de esta manera uno puede ver el detalle que con los filtros que vemos acá podemos ir seleccionando. Estos filtros simplemente es seleccionar el quarter, ¿no? Podemos seleccionar eventos también si quisiéramos. Pero por quarters me pareció más adecuado. Aparte ya van a ver por qué en el próximo gráfico. El próximo gráfico es el gráfico de Pareto. Para empezar con el gráfico de Pareto primero hay que hacer un par de pasos previos. Que sería formar primero una tabla que agrupe la producción y los eventos del día, que es vendría a ser el eje X del gráfico de Pareto. Así que vamos a ir a modelado
nueva tabla y vamos a llamarla tabla R, que va a ser un agrupamiento, un summarize de toda la tabla ejemplo con eventos del día, y vamos a ponerle una columna que se va a llamar prod, que va a ser la métrica de total prod. Si quieren podemos ver cómo va quedando. Esta es la tabla y tenemos que hacer una relación que vendría a ser por eventos del día, que después nos va a servir para que funcionen las métricas que vamos a terminar haciendo. Así que lo que sí podemos, esta tabla de detalle, ir completándola con eventos del día y producción. Y respecto al Pareto, podemos ir completando en el eje X eventos del día y en el eje Y el total prod. Ahora tenemos que empezar con las métricas de ranking y de acumulado para, digamos, completar la parte que falta del Pareto. Vamos a focalizarnos para este caso, para ayudarnos, en la tabla de detalle y vamos a empezar con las métricas. Vamos a poner primero la métrica de ranking, que es la función rankX. La función rankX, la tabla que se va a usar es la tabla nueva que creamos, toda la tabla, sin el efecto de los filtros. Después tenemos la expresión que va a ser la fórmula de total prod. Value no tenemos acá y el orden va a ser descendente. El type vamos a dejarle dense, después voy a explicar cuál es la diferencia. Lo van a ver mejor cuando le aplique la métrica. Entonces ahora sí me puedo traer la métrica acá y vemos cómo me ordenó. Si yo le pongo que ordene de menor a mayor, vemos que arranca del más grande al más chico y repite acá el 3 porque los valores son iguales. El dense no respeta la cantidad de registros, porque vean que pasa del 3 al 4 directamente. Yo le dejo skip, van a ver que eso sí se respeta porque son 8 registros, así que dejaría skip para trabajar. Y ahora también, junto con esta de ranking, voy a generar la métrica de acumulado, la voy a llamar acum, que es un calculate, donde va a tomar la producción total que yo ya había calculado y va a usar una función que se llama top_n como filtro de que el top_n me va a servir para rankear y para ir acumulando valores usando la función ranking. La tabla es toda la tabla R y va a ser ordenada por medio de la producción en forma descendente. Cerramos todo y cuando traemos la métrica acum van a ver que me viene sumando bien, salvo en esta parte, que ahora vamos a ver cómo lo podemos solucionar eso. ¿Sí? Yo lo dejo así. Lo que es interesante ver es cómo queda en el gráfico. Voy a traerme la función acum en la línea. Tendría que ser acum porcentual, pero ven esta pancita, esto es lo que tenemos que solucionar ahora. Para solucionar esto, lo que tenemos que hacer es crear las siguientes métricas. Lo vamos a hacer bastante rápido y después les explico. Hay que crear primero una métrica relacionada a lo que vendría a ser un orden alfabético. Orden alfabético es porque nosotros nos guiamos para hacer un ranking primero respecto a la producción. Pero como tenemos dos valores que son iguales, nos tenemos que referir en este caso a eventos del día. Y otra, atada a ese orden alfabético, vamos a crear un total prod 2. ¿Sí? Un total prod 2 que vendría a ser la producción, pero un valor creado a partir de este orden alfabético. Bien, si yo esto focalizo y quiero ver cómo queda, entonces voy a poner el orden alfabético al final y después el total prod 2.
van a ver que me ordenó alfabéticamente y me puso diferentes valores, que en este caso el 3 y el 3, como ven, tiene valores diferentes. Entonces lo que hay que hacer ahora en las métricas que yo ya había creado, como ranking y ACUM, hay que referirlas al TotalProt 2. ¿Sí? Entonces el TotalProt 2, al hacer esto, van a ver que ahora cuando yo hago el ranking, ya se me solucionó el 3 y el 3 y se me solucionó el acumulado. Entonces queda solamente quitar estos dos y agregar una última métrica que va a estar referida al porcentaje acumulado, y este lo vamos a poner al final y está perfecto, es lo que nosotros estábamos buscando. Si vamos al gráfico, vamos a reemplazar este acum por el porcentaje acumulado en la línea. Ahora queda un paso más, y es agregar una métrica más, esto para completar el Pareto, ¿no? Que lo vamos a llamar porcentaje 80, y va a ser un punto 80. Esto lo voy a agregar en el eje de Y de línea. Entonces me va a graficar un 80%, que donde se junta con la línea azul va a ser el 80% del Pareto. Y vamos a agregar a este gráfico un condicional atado a las columnas con regla. El condicional va a estar referido al porcentaje de acumulado. La regla va a ser que va a ser un color. De 0 al 80% va a ser un color y del 80 a 1 va a ser otro, que es lo que figura acá. Entonces ya tenemos descrito con un formato condicional el gráfico de Pareto.